Justamente para analizar a fondo esta confrontación, tengo en la línea de Mega Noticias TVC a Rodrigo Aguilar Benignos, director de North American Project, analista político, buen amigo de esta casa. Rodrigo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Como siempre, Paco, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, a ver, fue un debate intenso en el que yo siento que la estrategia de Donald Trump fue llevárselo, no dejar posibilidades de hablar a Joe Biden. No sé cómo lo viste tú. Mira, bueno, de entrada el formato creo que es un desastre. Yo creo que este tipo de debates en Estados Unidos debe de considerar el tema de apagar los micrófonos cuando no es el turno de uno de los candidatos. Creo que pues quien batalló bastante fue el moderador, quien no lo vi tampoco en el control de la sesión. Digo, ustedes que son comunicadores profesionales, Paco, Sí. saben perfectamente que es muy complicado moderar un debate de esa naturaleza, y el formato es el que te da o te ayuda a hacerlo de una manera mucho más ordenada. Fue un desastre en ese sentido el debate. Es muy curioso que estemos viendo un debate en el 2020 tan importante para Estados Unidos y para el resto del mundo, y no podamos tener un formato pues medianamente Ordenado. óptimo, coordinado, ¿no? Entonces, ahí tienes un moderador, pues casi callándolos como dos niños en un kinder peleándose. Pero bueno, yo creo que definitivamente el debate no lo ganó Trump, sino más bien lo perdió Biden. Uf. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, quien dominó la escena, porque es muy bueno comunicando, no nada más con sus bases, sino en general, pues es Donald Trump. Me parece que su manejo del escenario, su teatralidad, su bullying, su agresividad, el monopolio del uso de la voz, pues fue como en una especie de lucha libre, con un rol, digamos, muy estigmático de para ponerlo en términos de lucha libre, como un rudo, donde dominó la escena, ¿no? Donde a final de cuentas, si tú vas a una lucha y ves al rudo, pues a lo mejor no te cae bien, pero quieres seguir viendo pelearlo, ¿no? Claro. O que siga peleando. Entonces, eso me parece, hubo momentos importantes, como tú lo dijiste. Yo creo que el tema racial fue uno de los puntos álgidos del debate, cuando más gente se interesó en el debate. Me parece que la discusión sobre el manejo de COVID le generó ciertos puntos positivos a Biden. A mí, francamente, me parece que se le fue la oportunidad a Biden de mostrarse como alguien contundente, sólido y con elementos para rebatirle, digamos, a un Trump, pues que ya sabíamos que iba a llegar así al debate. Entonces, Fíjate, muy adelante. pocas veces vi a Biden voltear a ver a Donald Trump, hablar con él, debatir con él, siempre a la cámara, no sé si ignorando, déjame decir esto, no sé si teniéndole miedo a Trump, que finalmente su gesto siempre duro, siempre agresivo, siempre interrumpiéndolo, no lo dejó, valga la expresión, ninguna respuesta completa a Biden sin una recriminación de Trump. Mira, totalmente de acuerdo, Paco. A mí me sorprendía que veíamos un Biden que bajaba la mirada en Así casi es. todos los momentos en los que Trump usaba el uso, vamos, tenía el uso de la voz. Y eso, tú sabes, Paco, es comunicación no verbal y es súper poderosa. Cuando tienes un candidato o cuando tienes un político que está confrontando ideas y baja la mirada, pues prácticamente está cediendo a lo que está diciendo la otra persona, entre otras interpretaciones que se Sí, pueden dar, sí, pero sí, sí. no es la interpretación que estás buscando de un liderazgo fuerte, de un liderazgo que le topa, ¿no? Así es. Entonces, totalmente de acuerdo, Paco, ¿eh? Digo, no nada más eso, sino bajaba la mirada, y ese no es un candidato fuerte que quieres ver frente a Trump, ¿no? Ahora, atacó fuerte a Trump al principio con el tema de Obamacare, 4 años, y todavía siguen refiriéndose al Obamacare cuando ya deberían de estar hablando de otra cosa, pero finalmente no hay una respuesta contundente. Y el tema de la pandemia, bueno, ni qué decir, más de 200,000 muertos, y la situación no puede decir que está controlada, ¿no?
Así es, y bueno, pues ahí siempre va a ser un tema muy álgido, el tema de los servicios de salud y la cobertura de salud, pero en el caso de la pandemia, por supuesto que llegó un momento en el que se discutieron las cifras de muertos como si no, si hubieras tú estado al frente de este país hubiera habido más muertos. No, pero bueno, tú ya llevas 200,000. Entonces se convierte a veces un poco deshumanizante todo lo que estamos pasando en Estados Unidos con respecto a la pandemia y su mal manejo. Creo que ahí acertó algunos puntos Biden con relación al mal manejo, pero digamos que eso ya estaba posicionado en las audiencias. Lo que a mí me hubiera gustado ver en dado caso en el tema de Biden es un Biden, digamos, más agresivo, o sea, a su estilo, pues, digo, tampoco estoy diciendo que se transforme de la noche a la mañana en un Trump, pero sí mucho más combativo, quizá, esta palabra, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues déjame decirte, estamos a 35 días de la elección del llamado supermartes en los Estados Unidos y yo te preguntaría, faltan todavía 2 debates más, hay posibilidades de que Joe Biden se recupere, pero de cómo llegó a este primer debate Joe Biden con un porcentaje de confiabilidad del electorado, ¿Perdió algo de esa confiabilidad? Mira, yo creo que es muy prematuro decir si perdió algo de esa confiabilidad, quizá en algunos sectores, pero no de manera, digamos, que esté definiendo la elección. Como bien dices, es una eternidad estos 35 días que faltan para la elección. Y bueno, pues ahí todavía hay mucho que va a desdoblarse. Faltan los debates de los vicepresidentes, falta otros debates y bueno, y además lo que le llaman las sorpresas de octubre, que normalmente estamos esperando en octubre un par de escándalos de ambos lados. Y sí, efectivamente llegó bien Biden con el tema de lo que sacó el New York Times sobre los impuestos de Trump. Me parece que llegó muy bien a la mesa de debate, pero bueno, ya digamos el resultado del debate, como te digo, es no ganó Trump, pero más bien perdió Biden. Ahora, hay un aspecto importante que ya anunció Trump, y esa parte es, digamos, la más inquietante del escenario postelectoral. Ya advierte una crisis constitucional Trump, ya advierte, digamos, el no necesariamente reconocimiento de una derrota electoral, y esto es preocupante porque los conflictos postelectorales en todo el mundo, Paco, amigos, se dan cuando ocurren normalmente una de dos cosas. Tienes una mala administración electoral o tienes la actitud irresponsable de los actores políticos. Aquí estamos viendo un poquito de las dos, porque estamos viendo todo cómo se ha cuestionado también el voto por correo. También hay muchas cosas que están sin fondeo con relación a los votos y hay mucha independencia en los estados y en los condados para emitir los votos. Hay una deficiencia en la administración electoral norteamericana, pero también hay irresponsabilidad de los actores políticos, como ya lo vimos en el debate hoy Trump, y ese, digamos, es quizá el más inquietante. La noche de la elección, si el resultado no es, digamos, apabullante con relación a un candidato a otro, vamos a entrar en una fase, digamos, de días, semanas e incluso meses de incertidumbre con relación a esto. Pues Rodrigo, hoy arrancamos contigo una cobertura que estaremos siguiendo muy puntual todo el proceso electoral. Interesante porque finalmente no nada más se decide el futuro de los Estados Unidos, sino sus implicaciones a nivel internacional y bueno, evidentemente la relación con México. Rodrigo, te agradezco mucho. Gracias a ti, Paco, y qué bueno que le estás dando seguimiento porque esta elección sí va a ser histórica. Historia, por supuesto. Rodrigo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Paco.